Bueno. Bueno, si quieren ya son las 6:07, casi 10. Podemos dar comienzo, porque ya estamos en vivo, en Facebook, ahí vamos a poder ir viendo también si hay algún comentario. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, quería saludar al doctor Julio Nefa, que está conectado, al doctor Maximiliano Barone. Sí, se escucha perfecto. A ver a quién más puedo saludar. A Julián Tapia, si es Julián o es un homónimo. Soy yo, sí, soy yo. ¿Sos vos, Julián? Soy yo, sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno. Acá creo que me pueden ver. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Sí. Ah, perdón, Julián Tapia, te confundí con un homónimo de la Unión de ARTs. Se ve que debo tener algún tocayo por ahí. Sí, es un tocayo que es el coordinador técnico de la Unión de Aseguradoras. Pero bueno, te saludo igual, ¿eh? Ya me parecía raro que a Julián Tapia le interesase este tema, ¿no? Pero bueno, y más que si hablaba yo. Pero bueno, eso es un prejuicio que no. Es un prejuicio que no viene a cuento. ¿Cómo estás, Claudio? Ahora sí, ahora te escucho perfecto. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. No, gracias a Luciano Alonso que nos facilitó este espacio. Bueno. Ayer te comento, Maximiliano, bueno, aparte que disertó el doctor Nefa en el Congreso del Instituto Argentino de Seguridad sobre riesgos psicosociales, sobre teletrabajo hubo una exposición de Claudia. Estuvo Claudia, efectivamente. Sí, estuvo Claudio. Yo justo en ese momento no funcionaba bien el volumen, pero bueno, la seguí a través de las presentaciones que iba pasando ella. Sí, me comentó que iba a estar ayer en el Congreso del IAS, así que bueno. Sí. Claudia es de la Dirección de Medicina Laboral del municipio, es médica de Medicina del Trabajo. Así que bueno, sí, me comentó que iba a estar en el IAS. Vos te refieres no, yo me refiero a Claudia Hoyos. Claudia de Hoyos, sí, Claudia. ¿Claudia de Hoyos? Ah, mirá. Sí. Claudia ya hace 4 años que está en Escobar, en el municipio, sí. Ah, mirá, le voy a escribir porque la última vez que la vi estaba en Galeno. Hace años. Sí. 10 fácil. Sí. Bueno. Perfecto, Claudio, si querés podemos dar comienzo. Yo te presento a la audiencia, que bueno, ahí nos acompaña Claudio San Juan. Él es, bueno, tiene varios títulos, la verdad que es una persona muy experimentada, es licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, magíster en Derechos Humanos, es profesional senior de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la SRT del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y él es disertante, suele dar charlas muy interesantes sobre temas de seguridad e higiene, sobre temas, ahora propiamente esta es una charla sobre teletrabajo, también da charlas sobre prevención de la violencia de acoso laboral, que recientemente se aprobó y se receptó en la legislación nacional, el convenio 190, y bueno, hoy va a abordar el tema de teletrabajo, que es un tema que, si es una práctica, una modalidad que existía, que se fue poniendo en práctica, pero bueno, en contexto de pandemia hoy
está presente en todos los hogares, es una práctica hoy que nos beneficia en un montón de cuestiones, pero también hay que normarlas, pues es necesario normarla, porque a veces puede ser que donde se torne a un abuso, o bien donde no sepamos cómo abordarla, cómo llevarla adelante, siendo, en esto, por eso está bueno que la charla está abierta a empresas, sindicatos, responsables del área de personal, docentes, padres, hasta también está abierto en la educación, alumnos, porque eso nos interpela a todos, y si realmente todos tenemos dudas, cuestiones que en una charla como esta seguramente vamos a tener mayor claridad. Así que sin más preámbulo, Claudio, muchísimas gracias por este espacio, y bueno, ya te cedo la palabra y me pongo en mute para así ya no hago interferencia, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Recién le comentaba a Luciana que la idea es hacer una pasada de los aspectos centrales de la ley 27.555 del régimen de contrato legal de trabajo, y después mandar un espacio a las preguntas si las hubiese, o bien dejar algunos datos para que después puedan recaudar mayor información. Bueno, los temas que tenemos previsto ver son básicamente estos, que van de las definiciones hasta la negociación colectiva, y para finalmente, bueno, aportar una serie de conclusiones o desafíos que uno siempre tiene en mente, ¿no? Entonces, las definiciones vienen a colación de la vigencia de la ley. Ustedes saben que cuando empezó el tema de la pandemia y del aislamiento, había varias palabras que se usaban. Se usaba trabajo conectado, trabajo remoto, trabajo en la casa, pero bueno, lo importante, cómo lo estemos definiendo, es que estamos hablando de teletrabajo. Básicamente en dos acepciones muy parecidas. Una, la última definición que trajo a colación Eurofound y la OIT en el 2019, y la otra es la que figura en la ley vigente, ¿no? En realidad la ley vigente no define lo que es teletrabajo, define lo que es contrato de teletrabajo. Pero básicamente, lo importante de estas definiciones es que tiene que ser un trabajo en un lugar distinto al trabajo físico, o sea, a la oficina habitual que uno tenía, y que ese trabajo esté mediado por las tecnologías de las informaciones y las comunicaciones, ¿no? Las TICs. ¿No? Entonces, definimos que hay teletrabajo cuando el trabajo se realiza en un lugar distinto al domicilio del empleador, que puede ser en la casa o en otro lugar donde uno elija, que lo haya acordado con el empleador. Después podemos dar algunos ejemplos de qué otro lugar se puede trabajar que no sea la casa. Lo que también se habla es que en estas definiciones que la trae Messenger, que es un autor que trabaja en la OIT, son las distintas generaciones de teletrabajo, ¿no? O sea, la primera, que es la vieja, que es la que promovió Jack Niels, que era la oficina en el hogar, ¿no? Después, con la aparición de los ordenadores portátiles, se dio la segunda generación, que es la oficina móvil. Y finalmente, con la aparición de la nube, se da lo que se llama la oficina virtual, ¿no? O sea, es todo este recorrido el que uno tiene para hablar de la evolución del teletrabajo. Actualmente, un grupo de, seremos 4 o 5 personas, estamos discutiendo si hay una cuarta generación de teletrabajo, ¿no? La que se suele llamar como teletrabajo forzado o teletrabajo forzoso, ¿sí? Pero bueno, eso es una discusión que en el momento de la implementación tiene que ver, ¿sí? Porque tiene que ver con qué herramienta vamos a contar para llevar adelante el trabajo que nos indique el empleador. Bueno, entonces, ¿cuáles son las nuevas normas legales? La ley que ya mencionamos, la 27.555, que se publicó el 14 de agosto del año pasado,
la reglamentación parcial de esa ley, que se publicó a principios de este año, y la entrada en vigencia de la ley, ¿sí? Que se pronosticó a través de una resolución del Ministerio de Trabajo para ponerla en vigencia el 1 de abril. Luego veremos, también salió una resolución del Ministerio explicando la aplicación del artículo 7º de la ley, que es sobre el tema de la voluntariedad, ¿sí? Que es uno de los conceptos centrales del régimen de teletrabajo. Bueno, decíamos reglamentación parcial porque, como acá ven en este gráfico, hay algunos artículos que han quedado sin reglamentar, o porque son suficientemente claros desde la fase programática de la ley, o porque bien se reglamentarán a futuro, ¿no? Entonces, actualmente están sin reglamentar el artículo 2, el 3, el 4, el 7 y el 7, de esta parte, ¿no? De esta primera parte. Lo importante de esta ley es que pivotea sobre dos ejes, ya sea sobre los presupuestos mínimos, que son de orden público, ¿sí? Los que remite a la ley de contrato de trabajo, o a las mejoras que pueda establecer la negociación colectiva. Pero siempre a partir de este piso mínimo. O sea, no se puede, como se suele escuchar, flexibilizar o precarizar las condiciones que están en esta ley. Bueno, ¿qué trae de nuevo esta ley? Básicamente, dos institutos, como dicen los abogados, que están en muy pocas leyes de otros países. Uno es el derecho a la desconexión digital. Ese derecho, después vamos a ver, es fundamental. Y el otro es el que tiene que ver con las tareas de cuidado. Como verán, algunos otros aspectos de la ley son centrales y fundamentales para que funcione la ley. Básicamente es la voluntariedad y la reversibilidad de las condiciones, ¿sí? Y después otros aspectos que vamos a ir viendo. Bueno, acá tenemos el resto de los artículos de la ley, que están reglamentados, el tema de capacitación y los derechos colectivos, como asimismo el tema de las prestaciones transnacionales, ¿sí? Después, insisto, podemos ver de dar algunos ejemplos. Entonces, con esta puesta en vigencia de la ley, el 1 de abril, y con las aclaraciones sobre la voluntariedad, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos una interpretación y una aplicación armónica de todas las cuestiones que están dando vuelta en torno de la ley y de las interpretaciones que hacen algunos abogados y las interpretaciones que también hacen algunos medios de comunicación. Bueno, me gustaría comentar algunas citas legales que trae la ley, ¿sí? Y cuáles serían las excepciones. Por ejemplo, la reglamentación remite al artículo 203 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde no se puede usufructuar o ejercer el derecho a la conexión digital si hubiese alguna situación de emergencia, como por ejemplo la obligación de prestar servicios en horas suplementarias. Ustedes saben que las horas extras no son obligatorias, pero a veces el empleador puede tomar esta facultad que en caso de emergencia convoque a los trabajadores y las trabajadoras para que cubran a otras personas que no pueden ejercer su tarea por cuestiones de emergencia. Pues un accidente de trabajo u otro tipo de contingencia. Otra ley que cita es la ley 23.592, que es la ley que creó en su momento el INADI, ¿no? Entonces dice que aquel empleador que no facilite las tareas de cuidado a la trabajadora o al trabajador que tiene a su cargo personas menores de edad o el cuidado de adultos mayores, si el empleador no le deja ejercer ese derecho, bueno, estaría cometiendo una discriminación, la cual es punible, entiéndase, administrativamente en los términos
de la ley 23.592. O sea, donde el INADI le va a decir, mire, usted tiene que reparar esta discriminación y facilitarle el horario que necesita la trabajadora o el trabajador. Bueno, el tema de la reversibilidad se entiende, ¿no? La reversibilidad es cuando el empleador dice, bueno, no vamos a hacer más teletrabajo, vamos a volver a la parte presencial, o el trabajador dice, mire, no puedo seguir teletrabajando, quiero volver a mi oficina. Bueno, acá hay una serie de artículos que ejercen ese derecho y esa obligación. Hola, Fabi. A partir de los artículos... Estaba en el Zoom, decime. Sí, por favor, si pueden silenciar el micrófono a la persona que está hablando por teléfono. Perdón. Gracias. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, le decía, entonces la reversibilidad se sustenta en artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, como el deber de ocupación, en artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre todo en lo que es el principio de la buena fe. ¿Sí? Bueno, y creo que esa es la última cita legal que me queda, es la cita legal sobre la autoridad de aplicación. ¿Sí? Estas citas están directamente vinculadas con la ley 25.877 del Sistema Integrado de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social. Bueno, dicho esta introducción, me gustaría mencionar que antes de esta ley existieron otras leyes, ¿no? Que se implementaban en Argentina y en otra parte del mundo. La principal, la que fue la fuente normativa de todo lo que fue la experiencia en Argentina, a partir de 2008, estuvo presente el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo. Este es un acuerdo celebrado entre las patronales europeas y los sindicatos europeos para, en ese momento, como si estamos hablando del año 2002, tratar de conciliar la vida familiar con los horarios laborales. Bueno, la experiencia en Argentina recién se inició en el 2008 con una implementación binacional de una empresa petrolera que fue monitoreada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. A partir de esa implementación se fueron sumando otras empresas y se empezó a generar un marco normativo basado más en la experiencia que en las elucubraciones teóricas del derecho. ¿Sí? Entonces, tenemos de esa época la creación del programa de promoción del empleo en el teletrabajo, con anterioridad una resolución de la superintendencia sobre los procedimientos para determinar la cobertura en el marco de las leyes de higiene y seguridad y de riesgo del trabajo, y después, bueno, una serie de programas vinculados al teletrabajo en jóvenes y a los trabajadores mayores de 45 años. Sí, un segundo que voy a prender la luz. Me va a prender la luz acá. Gracias, Bueno, con anterioridad, ¿ahí se ve mejor? Con anterioridad, en el año 2003, Argentina había aprobado el convenio sobre el trabajo a domicilio de la OIT, que lo ratificó después en 2006. Ese convenio es para trabajo en domicilio en general, ¿sí? Sea teletrabajo o sea trabajo en casa, como tenemos una de las leyes más viejas de Argentina, que es el tema de la vestimenta, ¿no? O sea, de todo lo que es la industria de la vestimenta, que el empleador la reparte en trabajadores para que lo hagan en su domicilio. Bueno, acá acabamos de mencionar cuáles eran
las normas que se habían editado y la experiencia que se había hecho durante la vieja normalidad. Después encontramos ya en lo que hablábamos al principio, ¿no? Que en el tema de a raíz del aislamiento se emitió una serie de normas para facilitar en las licencias y el trabajo remoto, sobre todo a los empleados y empleadas de la Administración Pública Nacional y también en el sector privado, sumado a los grupos de riesgo, ¿no? que tenían permitido la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo. Finalmente, la resolución, la superintendencia sacó una resolución, todas estas salieron el mismo día, que obligaba a los empleadores a hacer la declaración de dónde iban a teletrabajar sus trabajadores y trabajadoras, a la vez que por otro artículo suspendía los derechos que estaban en una resolución anterior, la 1552, que mencionamos antes. Afortunadamente, esa resolución antiderechos quedó suspendida cuando entró en vigencia la ley de teletrabajo, o sea, el 1 de abril. Bueno, ¿cuál fue nuestra experiencia en cuanto a la legislación que ahora en cierta medida la receta esta ley, ¿no? Bueno, básicamente, el PROPET, como mencionaba antes, que se había implementado, por decir un tipo de empresas, una petrolera, telefónicas, empresas de TICs, como no había un marco normativo obligatorio, las partes se comprometían en un acuerdo que celebraba ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y uno de los, estaban los aspectos fuertes del teletrabajo, que era el tema de la voluntariedad, la reversibilidad, el tema de la compensación de gastos, el tema de la provisión de equipos, y en su momento también se pactó una serie de cláusulas sobre la cuestión de salud y seguridad en el trabajo. Que después, como estaba demorada la sanción de la ley, estamos hablando de la década ganada, ¿no? O sea, estamos hablando de la década del 2010. Se había frenado la ley en el Parlamento. Entonces el Ministerio le pidió a la Superintendencia que saque esta resolución, ¿sí? Para apuntalar lo que más se temía con el tema del teletrabajo, ¿no? Que el teletrabajo precarice las condiciones y que la gente termine trabajando mal y en cualquier situación. Bueno, entonces, en función de la experiencia del PROPET, esta resolución estableció la notificación entre las partes, ¿sí? Para que, como dice esta resolución, la RT pueda cubrir el gasto, en caso de haberlo, la contingencia, dónde iba a teletrabajar, el trabajador o la teletrabajadora, establecía la obligatoriedad de una provisión de elementos, como era el tema de la silla de tipo ergonómica, un matafuego o extintor portátil, un botiquín de primeros auxilios y un manual de buenas prácticas de salud y seguridad. Ahora vamos a ver esa razón del manual de buenas prácticas. ¿Por qué? Porque el artículo 4 establecía cuáles iban a ser las pautas de inspección. Las pautas de inspección, por un principio que estaba tomado de este acuerdo marco europeo, la inspección tiene que ser no invasiva y tiene que ser con consentimiento previo del trabajador, ¿sí? Entonces, como sabíamos que iba a ser muy difícil, aparte materialmente, y aparte de la molestia que se le causaba al hogar, se generó un mecanismo de autocomprobación o de autoevaluación para saber si las condiciones de trabajo eran las adecuadas, ¿sí? Entonces, por eso surgió el tema del manual de buenas prácticas de teletrabajo, ¿no? Que también había sido un acuerdo tripartito que se había lanzado un año antes. Bueno, estas fueron las primeras, llamémosle, entre comillas, rigideces de la normativa, ¿no? Bueno,
Vamos a ver entonces en cuestión de la implementación, ¿sí? Para ver el tema de la implementación, vamos a ver estos 9 grandes bloques que están tomados en la ley y que tendríamos que ver si estamos de acuerdo o discutir a posteriori, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer antes de definir el teletrabajo? Saber si se dispone de un lugar de teletrabajo para ubicar el equipamiento, ¿sí? Esto puede ser una traba inicial para la implementación del teletrabajo, porque hay trabajadores y trabajadoras que disponen de este lugar y hay otros que no disponen. Entonces, en función de esta limitación, el empleador puede decidir quiénes van a participar o no de un programa. Acá estamos hablando de una supuesta normalidad, ¿eh? No estamos hablando de la situación actual, donde cada uno tuvo que teletrabajar donde podía. ¿Se entiende? Bueno, una vez que está dispuesto un lugar, por ejemplo, este lugar puede ir, en función de la experiencia que hemos visto en la década anterior, puede ir desde un escritorio, una biblioteca que tenga la trabajadora o el trabajador. He visto gente que teletrabajaba en un quincho y había gente que teletrabajaba en la cocina o en el living comedor. O sea, eso puede variar, ¿sí? El tema después del lugar que elija va a depender de la concentración para hacer los trabajos, ¿no? Pero bueno. Bueno, elegido el lugar, hay que verificar cuáles son las condiciones de salud y seguridad en el teletrabajo, ¿no? Las que en su momento enumeraba el manual y las podemos repasar luego. El tercer punto es cómo se van a planificar la ejecución de las tareas encomendadas, ¿sí? Esto es importante para lo que es el trabajo por objetivos, que es un tema que también es bastante cuestionable, ¿no? Pero bueno, si no hay objetivos, el teletrabajo se dificulta en algunas cuestiones, ¿no? Porque hay trabajos que son materiales, otros que son inmateriales, algunos que se pueden medir, otros que no se pueden medir. Pero mal o bien, todos están vinculados con la jornada de trabajo, ¿sí? Bueno, que ese sería el cuarto punto, es controlar el horario y junto con el horario las pausas activas programadas, ¿no? Todos sabemos que nadie trabaja 8 horas de corrido, que hay pausas en el medio para comer, para algún refrigerio, o bien también lo que se llaman las pausas activas, que son las que se ameritan cuando se trabaja frente a un ordenador portátil o un ordenador no portátil, no frente a una pantalla. El quinto punto tiene que ver con la prevención de ciertas cuestiones vinculadas al aislamiento o a la falta de supervisión, que es comunicarse con las autoridades y con los compañeros y las compañeras, ¿sí? Para no perder el contacto cotidiano que uno tenía cuando hacía las tareas presenciales. Les vuelvo a reiterar, piensen que las pruebas pilotos que empezó haciendo el Ministerio eran de 2 o 3 días de teletrabajo, y el resto era presencial, ¿no? O sea, después hubo experiencias que se fueron llevando a los 5 días de la semana. ¿Mm? Bueno, el sexto paso en este análisis del proceso de trabajo estamos viendo que le corresponde a la disponibilidad para las tareas de cuidado, ¿sí? Acá, por ejemplo, como no sé si comenté a ustedes o comenté antes de que empiece la sesión que lo hablamos con Luciana y con Silvia, por ejemplo, había trabajadoras y trabajadores que aprovechaban dentro de la jornada de teletrabajo y lo tenían claro el empleador para llevar y traer a los chicos del jardín o de la escuela, ¿sí? Eso estaba pautado, se podía hacer, no había ningún problema, bueno. Después vemos qué contingencias podían ocurrir en ese entrar y salir, pero lo vemos luego. El punto séptimo del bloque sería revisar el cumplimiento de los logros de trabajo, ¿no? A ver cómo transcurre la jornada y si vamos cumpliendo, ¿no?, los objetivos que tenemos para ese día. El octavo sería evitar situaciones violentas, sobre todo las que se suelen tener por teléfono o por WhatsApp con las autoridades, ¿no?
Y en caso de ocurrir esto hay que ponerle un freno y denunciar el acoso laboral o la violencia. Y finalmente el último punto es desconectarse luego de culminar la jornada laboral. O sea, esto sería un poco el ciclo de los aspectos generales del teletrabajo y lo que habría que tener presente el área de relaciones laborales junto con otras áreas de la empresa y discutirlas también con el sindicato. Bueno, ahora, ¿cuáles son las cuestiones particulares o específicas? Nosotros hemos visto que en algunos lugares la disponibilidad del lugar de teletrabajo era un requisito del empleador o bien estaba pactado por la negociación colectiva. ¿Sí? Otro punto es el diseño ergonómico del puesto de trabajo, sobre todo la cuestión de la ubicación del ordenador, de los periféricos, si lo hay, y el tema de la silla, ¿no? Y este binomio que es el tema de la mesa de trabajo y de la silla. En un momento algunos empleadores habían ofrecido facilitar un escritorio o una mesa para el teletrabajo y quedó que, bueno, que no debía ser obligatorio, que tenía que estar a disposición del teletrabajador o de la teletrabajadora, ¿no? Porque ya hablando, o sea, obligar a un trabajador a que se lleve la mesa de trabajo, el escritorio que le da el empleador, también es como un poco invasivo. Otras cuestiones importantes son las condiciones ambientales, básicamente la iluminación, qué porcentaje de iluminación natural tenemos, qué porcentaje de iluminación artificial vamos a utilizar, lo mismo que la ventilación, que ha tomado una gran importancia en la actualidad, la llamada ventilación cruzada, el tema de los ruidos de fondo, y a veces no tan ruido de fondo, ¿no? El ruido de la familia, ¿sí? Como el que se acaba de escuchar acá. Bueno, otras cuestiones interesantes es estudiar los riesgos propios de las instalaciones eléctricas domiciliarias. Los riesgos propios de las instalaciones eléctricas domiciliarias están basados en dos aspectos: en la sobrecarga de la instalación, propiamente dicha, y sobre todo cuando se utiliza una instalación provisoria a lo que se llama comúnmente una zapatilla o un alargue, ¿no? Ahí se dan cuestiones de sobrecarga que pueden dar por origen un principio de incendio, ¿no? Por eso es importante saber qué hacer en caso de un incendio. Todo esto que estoy mencionando es todo lo que está previsto en el Manual de Buenas Prácticas, ¿no? De Salud y Seguridad en el Teletrabajo. Otra cuestión que está vinculado con las pausas activas y también con la prevención de algunos otros riesgos psicosociales y con la prevención de la fatiga son lo que hablamos antes, que eran las pausas activas, ¿sí? O inactivas, se quiere decir, para dejar de trabajar un rato. Bueno, también hablamos de la autoevaluación, que es un punto muy fuerte, de la política de salud y seguridad en el trabajo y de la participación de las y los trabajadores, del derecho a saber, que tiene que estar contenido en la información que suministra a las y los teletrabajadores, y finalmente el tema de la notificación de los accidentes y enfermedades, ya sean enfermedades del trabajo o enfermedades inculpables, ¿sí? Esto es lo que se venía a cuestión comentaba antes del principio de la buena fe, ¿no? Nosotros en las entrevistas le explicábamos, mire, si usted tiene un accidente, que es muy poco probable que usted tenga un accidente teletrabajando, ¿sí? Durante el ejercicio de la tarea de teletrabajo, bueno, si usted tiene un teletrabajo, cuando sale y entra de su casa, pues llevó al niño o la niña al jardín, tiene que decir realmente lo que ocurrió, ¿no? O sea, porque si es un accidente o una enfermedad inculpable, lo va a cubrir igual el empleador a través de la obra social. Si es un accidente de trabajo, se lo va a cubrir la RT también a través del empleador. ¿Se entiende? O sea que acá el principio de buena fe es muy importante. Yo en los 8 años que trabajamos en el PROPET jamás tuvimos una situación, una denuncia, ni de accidente,
ni de enfermedad profesional. Bueno, vinculado a los puntos anteriores, me gustaría comentar dos cuestiones de la ley, ¿no? Lo que tiene que ver con la inspección del teletrabajo o la fiscalización. ¿No? La ley prevé dos tipos de herramientas para la fiscalización. Por un lado, la registración, o sea, que las empresas se registren ante el ministerio o ante el ministerio provincial en el cual haya delegado esas tareas de registración, en la cual tienen que acreditar el software o plataforma a utilizar, ¿sí? Y la nómina de personas que van a desarrollar estas tareas. ¿Sí? Lo mismo que las altas, bajas y modificaciones de manera mensual. La información vinculada al movimiento del personal es la que tiene que ser remitida a la organización sindical pertinente. La reglamentación dice que los requerimientos de información solo no alcanzarán a los datos propios del giro comercial de la empresa. ¿Se entiende? No son datos de facturación, ¿sí? Son los datos de quién está teletrabajando. También dice que este artículo, dice la reglamentación, no exime de las obligaciones que tiene el empleador respecto al balance social. Esa es otra cuestión. No está dentro del teletrabajo. Está dentro de lo que se llama el balance social. Entonces, tenemos esta primera registración que se complementa con la cobertura de riesgo del trabajo, donde también hay que registrar a través de una estructura de datos que ya dispuso la superintendencia. Y también hay otra cuestión que tiene que ver con el trabajo registrado. Esto es un tema más complicado de explicar porque es una idea en borrador que tengo. Ustedes saben que para registrar el trabajo de casas particulares, la AFIP desarrolló un sistema que presuntivo, decía, bueno, todas las personas que ganan más de tanto dinero, se presumen que tienen contratados trabajadores o trabajadoras de casas particulares. Entonces, en función de ese mecanismo, la AFIP salió a hacer una fiscalización, ¿no? A la vez de fomentar que se registre, ¿no? Lo cual en una primera instancia fue una gran cantidad de registro, de trabajo registrado. Lo mismo ocurriría para el teletrabajo. O sea, hay una serie de empresas que por su actividad económica vinculada a la tecnología de información y las comunicaciones, podrían tener trabajando personas que no están registradas. No en el registro que dice del software, sino que no están registradas porque figuran como trabajadores tal vez autónomos. ¿Sí? Pero, bueno, pero puede estar probada esa relación de empleo habitual. Entonces, para evitar ese fraude laboral, me imagino que la AFIP va a desarrollar también este tipo de sistema de trabajo registrado. Y como comentábamos antes, otro aspecto de la fiscalización es la verificación de las condiciones materiales. ¿Sí? Entonces, esto está previsto justamente en el artículo 18 de la ley, que es el artículo que dispone sobre higiene y seguridad, dice que toda inspección de la autoridad de aplicación, de ser necesaria, deberá contar con autorización previa de la persona que trabaja. Eso es obvio, ¿no? O sea, ustedes saben todo esto que el domicilio es inalienable hasta que lo dispone un juez. O sea, el Ministerio de Trabajo o la Secretaría Provincial de Trabajo no tienen facultades para entrar a inspeccionar un hogar. También el artículo 14 de la ley dice que el control del cumplimiento de esta normativa deberá contar con participación sindical. Así que bueno, acá cabe reiterar que estos dos artículos están respetando las fuentes normativas que ya mencionamos antes. Por un lado, el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo y la Resolución 1552 de la Superintendencia. Luciana, ¿me escuchás? Bueno, nos quería preguntar si estamos
si estamos bien con el tiempo. Creo que sí. Bueno, ¿se escucha? Sí, Claudio, se escucha perfecto. Ah, perfecto. Bueno, vamos, para ir finalizando, vamos a hacer algunas menciones de la experiencia de teletrabajo y la negociación colectiva. Acá en este cuadro ustedes ven las resoluciones de homologación de la Secretaría de Trabajo de la Nación, de los acuerdos que fueron realizados entre el año 2009 al 2015. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que regulan la mayoría de estos convenios colectivos? Cómo se define el teletrabajo, cómo se analizan los puestos que pueden ser objeto de teletrabajo, cuáles serán los requisitos de los postulantes, cuál es el plazo y renovación de la modalidad, qué pasa en el caso de la modalidad parcial, las cuestiones sobre reversibilidad, salud y seguridad, qué hacer en caso de visita al domicilio, la evaluación y monitoreo del programa, cómo se resguardan los derechos sindicales y cómo se declaran las enfermedades y accidentes. Y obviamente también qué pasa con el tema de los mayores gastos, ¿no? El reconocimiento del empleador, que eso está pautado en la ley, que dice que eso no es objeto de gravamen del impuesto a las ganancias, pero que puede ser la conexión a Wi-Fi, o los gastos de insumos por cuestiones de la energía eléctrica. Eso es básicamente lo que estuvo presente en la negociación colectiva en la década pasada, y me imagino que una vez que se resuelvan algunas cuestiones de la nueva normalidad, se retomará este ritmo negocial con este tema. Bueno, acá enumero algunas particularidades de la aplicación de la ley en determinados grupos, ¿no? Por ejemplo, el sector público nacional, que tiene una prórroga por la cuestión del ASPO, ¿sí? El trabajo docente en contexto no virtual o no presencial, que es un acto de acuerdo que firmó en junio del 2020 los sindicatos docentes como SADOP, CETERA, AMEC, SEA, UDA, con las patronales, ¿no? Como el CONSUDEC, el Consejo Federal de Educación y otros. Un acta de acuerdo parecida tiene la UBA con la ADUBA de agosto de 2020, que también es sobre trabajo docente en contexto no virtual o no presencial. Finalmente, el sector público de la provincia de Buenos Aires, a nivel del Ejecutivo, cuenta con una recomendación de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad del Empleo Público. Y también hay varios acuerdos firmados en el ámbito del Poder Judicial. O sea que antes de la vigencia de esta ley, o a partir de la vigencia de esta ley, ya hay todo un esquema de cómo se van adecuando las distintas actividades económicas a los requisitos de la ley. Bueno, acá yo me gustaría enumerar una serie de lecciones aprendidas y conclusiones, ¿no? Para ir terminando. Uno, que el teletrabajo en tiempos de COVID no es el mismo teletrabajo que realizábamos antes de la pandemia. Otro concepto vinculado a la salud y seguridad, que decía Tesler, un experto de la OIT, que decía que los riesgos de salud y seguridad en el teletrabajo son los propios del entorno de la oficina normal. Por eso acá después abre a posteriori una discusión sobre el tema de las enfermedades profesionales, para trabajos administrativos, básicamente, ¿no? Bueno, la resolución que tantas veces mencionamos en la superintendencia terminó siendo un marco referencial del estándar iberoamericano de prevención de riesgos laborales en el teletrabajo. Y otra cuestión que también es interesante discutir, por lo menos esto ya lo comprobamos con el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, que hay requisitos de salud y seguridad que no provienen de la normativa laboral, sino que provienen de esta normativa municipal. O sea, es la normativa del Código de Edificación la que me dice cuáles son los requisitos para la calidad del aire en interiores, cuáles tienen que ser la renovación horaria, qué elementos de protección contra incendio tiene que tener mi casa o el edificio donde vivo, y lo mismo las condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas. Finalmente, o sea, tener un disyuntor
y tener debidamente canalizada la instalación eléctrica es una condición de habitabilidad de la vivienda, no solo de salud y seguridad. La clave del teletrabajo, entonces, que es la que menciona la ley en su primer artículo. No todas las actividades se puede implementar una modalidad de teletrabajo. Estaba pensando en el ejemplo del ovejero alemán que está en la primera figura, ¿no? O sea, el pastoreo no se puede, el cuidado del ganado no se puede hacer posiblemente a través del teletrabajo. Capaz que llega un momento que se puede hacer, pero no todas las actividades, sobre todo, me imagino las actividades agrícolas, pueden ser objeto de teletrabajo. Las actividades de cuidado, como lo ha demostrado la pandemia, que es el cuidado de los pacientes, no se puede hacer a través del teletrabajo. Sí existe la telemedicina, que es la supervisión en algunos casos de intervenciones quirúrgicas a través de algunas aplicaciones, pero nunca se puede delegar en una modalidad de teletrabajo. Bueno, la voluntariedad y la reversibilidad ha venido a perforar esta situación de la pandemia. Acá no hubo, estos principios fundamentales del teletrabajo no se pudieron adaptar a la pandemia, cada uno está haciendo lo que puede, hay una fuerte presión para exigir el encaminamiento de esta ley, como es el tema de la desconexión digital. Ustedes saben que muchos trabajadores y trabajadoras tienen provistos los teléfonos celulares que se los dio la empresa, entonces eso también origina un problema. Otra clave es la que ya hablamos, la tarea de cuidado, la provisión de elementos de trabajo y la representación sindical, ¿sí? Que se va a dar de la misma forma que en el trabajo presencial, con las limitaciones del caso. Otro resumen que había preparado para compartir con ustedes es cómo se documenta el teletrabajo. Uno es con la voluntariedad, como explica con el contrato de voluntariedad, que explica el artículo 4, ¿sí? La reversibilidad prevista en el artículo 7, ¿sí? La capacitación, los cursos y herramientas de apoyo, como lo exige el artículo 11, y lo que ya hablamos de la registración del software y del ABM del personal que dicta el artículo 18. Bueno, si hasta acá estaba, creo yo, relativamente claro, no con el ánimo de complicar, pero yo creo que al futuro tenemos el desafío de tratar de adecuar toda esta ley a un sistema de gestión, así como tenemos el sistema de gestión de la calidad, el sistema de gestión ambiental. En el futuro creo que, más allá de algunos intentos que hubo de establecer algunas normas, podríamos establecer a través del círculo de Deming cómo ordenar todas estas cuestiones del teletrabajo. ¿Sí? Bueno, lo dejo como una idea. En este sitio, y ahora me voy a acordar de poner, lo voy a copiar acá, en este sitio pueden encontrar una serie de documentación sobre teletrabajo. ¿Sí? Lo voy a copiar ahora en el chat. ¿Sí? Lo mismo que la presentación del día de hoy la pueden encontrar en este blog, que ya mismo lo voy a copiar en el chat. Bueno, eso es por el momento lo que tenía para compartir con ustedes. Ojalá haya alguna pregunta, o bueno, si no la seguimos en otro momento. ¿Me copia, sí, Luciana? Sí, Claudio, excelente. La verdad que todos los puntos que tocás, porque a veces nosotros solo nos abocamos cuando hacemos teletrabajo a pensar en una sola cosa, y entonces todos los puntos que vos fuiste tocando son sumamente interesantes. Si alguno tiene alguna pregunta ahora, que pueda habilitar el micrófono, o bien lo puede consultar por chat, y ahí nosotros lo transmitimos a Claudio. No, gracias a ustedes. Ahí puse en el chat los dos enlaces. Genial. En uno donde hay un micrositio, en el otro donde va a estar disponible la presentación del día de hoy. Perfecto, yo ya estoy copiando.
Bueno, veo que se pelean por hacer preguntas. Entonces yo... A ver, espera. Como uno siempre lleva en un micro a los amigos, si no se retiró el doctor Nefa, le pediría una reflexión, lo mismo que al doctor Maximiliano Baró. Si es que no se fueron, ¿no? Porque tampoco los quiero comprometer. ¿Sí? No, yo me quedé a escucharlo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? Bueno, muy bien, bueno, muy clara y muy didáctica su presentación. Muy clara y muy didáctica su presentación. Y creo que es muy útil. Bueno, con respecto a la aplicación en el sector público, no hay una norma que diga que en el sector público tendría que implementarse el teletrabajo, digamos, de manera generalizada. Porque, digamos, lo que apareció claro con la pandemia es que se puede trabajar sin ir a la oficina. Es un tema grave porque para muchos empleadores les plantea un problema, es decir, que se puede trabajar sin ir a la oficina. Y en el caso del sector público, digamos, se podría generalizar eso a condición de informatizar los expedientes. Si los expedientes estuvieran informatizados, digamos, mucha gente podría trabajar desde su domicilio con el mismo grado de eficacia que si estuviera, digamos, en la oficina. Bueno, eso no sé cómo lo van a arreglar, pero la otra cosa es que, bueno, usted no mencionó, pero seguramente esperaba una pregunta. Digamos, las investigaciones que nosotros hemos hecho dicen que cuando hay teletrabajo se trabaja más tiempo que en la oficina. Primero, es decir, que la experiencia de tengo familiares que teletrabajan y bueno, la jornada es superada ampliamente y tienen menos momentos de distracción en el domicilio, por lo general si tienen un escritorio, una habitación, que si estuvieran en casa. De modo que, y no hay horas extras, porque el tema de la reversibilidad o de la desconexión, bueno, no siempre la gente tiene el coraje de desconectarse, porque bueno, la gente tiene un cierto sentido de responsabilidad. Bueno, eso uno. Y después, la otra cosa es que en todos los casos que hemos visto, primero empieza a quedar más en evidencia la problemática de los trastornos musculoesqueléticos. Es decir, primero porque no todos tienen una silla ergonómica y no todos tienen una buena silla ergonómica. Son dos cosas distintas, ¿no? Una buena silla ergonómica. Entonces, quiere decir que la gente adopta posturas, a veces porque no se hace atención o no saben regular la altura o la inclinación de la silla ergonómica. Y bueno, así como cada vez hay más tiempo de trabajo y muchos de ellos no es pago, hay trastornos musculoesqueléticos básicamente que se van generalizando, que ya los teníamos todos los que trabajábamos mucho ante la computadora, teníamos ese problema, pero ahora eso se va a generalizar. Y eso, primero, no siempre la silla ergonómica y no siempre la pantalla está bien colocada, no siempre la mesa es una mesa común, una cosa es una mesa común y otra cosa es una mesa que se pueda regular la altura. Bueno, esos dos problemas son graves y el otro es la fatiga y sobre todo la fatiga visual. Es decir, que la pantalla es como cuando los chicos, es muy difícil sacar a los chicos de la tele, ¿no? Están prendidos. Bueno, el trabajo ante pantalla hace que estemos con los ojos fijos, prácticamente no se parpadea, o se parpadea muy poco, y aparece una enfermedad profesional provocada por esto que le llaman el ojo seco. Llaman el ojo seco. Bueno, entonces, todos estos temas en la ley lo pasaron de largo, básicamente, ¿no? Y el manual de buenas prácticas, no sé cuál es, porque
A nosotros no digo que nos contrataron porque no pagaron un peso, pero me pidieron participar en la elaboración de un manual de buenas prácticas desde el Ministerio de Trabajo y en acuerdo con la superintendencia, y eso se frenó. Bueno, entonces eso está listo, pero entonces usted me hablaba del manual de buenas prácticas. Bueno, ¿cuál es? Porque lo que habíamos hecho nosotros era un poco más completo que uno que existía antes, que no sé cuál es el grado de difusión que tiene. Y ahí hablábamos de estos problemas, ¿no? Es decir que Sí, yo Julio, pienso, disculpe que le interrumpa para hacer un comentario breve. El manual de buenas prácticas, como yo comenté, se hizo en el año 2011. O sea, se hizo a partir de la experiencia del PROPET en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Ahora, posiblemente, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia hayan vuelto a convocar para armar un manual de buenas prácticas, pero yo no estoy al tanto. yo ¿A eso digo se refería, que Julio? lo frenó, no sé si la superintendencia o el Ministerio de Trabajo, pero digamos, si había terminado, hasta tengo una carta de agradecimiento por haber hecho gratis ese trabajo, lo que fuera, pero el manual no se editó, es decir, lo frenó el Ministerio o lo frenó la superintendencia. Es decir, que eso sería de mucha utilidad, porque ahora por internet le pueden mandar a todos los que teletrabajan ese manual para que lo tengan en cuenta. Y no era nada muy original, pero era, bueno, cómo disponer la computadora, la iluminación, la silla. No, bueno, eso ya está. Eso está en el otro manual, en la otra versión. Sí, Ahora, yo después lo voy a seguir este tema, le voy a escribir por privado a ver qué pasó. Lo demás, bueno, le agradezco sus comentarios. Creo que en parte de lo que dijo usted, no sé si el doctor Maximiliano Baró, que es médico, si está por ahí, coincide, porque, por ejemplo, este síndrome del ojo seco no está listado en la lista de enfermedades profesionales. Pero bueno, siempre... La lista esa es incompleta, Claro, es una cosa prehistórica del Absolutamente. La lista es incompleta, pero... Y no es que esté a favor de la lista, ¿no? Pero es una de las listas más extensas del derecho comparado internacional. Es mucho más completa que el listado de OIT, sacando la parte de postraumático y otras. Pero bueno, Maximiliano, gracias por estar ahí. Bueno. Bien. Creo que compartís parte de lo que dijo el doctor Julio Nefa, ¿no? Por supuesto. Y dar mi opinión después de las palabras del profesor Julio Nefa, me parece que tienen desventajas, pero bueno, es lo que toca. A ver, sin dudas el teletrabajo llegó para quedarse. Entendemos que es una herramienta ineludible, muy valiosa para gestionar la pandemia, en beneficio de los trabajadores, lo que impacta, digamos, en forma determinante la salud ocupacional. Ha permitido que los grupos de riesgos cuiden su trabajo y su salud, o sea, una doble función protectora. Y yo quiero dar un ejemplo respecto a lo que nosotros estamos viviendo en el Hospital Leril, ¿sí? Que digamos que un 5% del total del personal está licenciado por ser, digamos, grupo de riesgo, y nosotros lo que hicimos con ese 5% fue asignar determinadas tareas. Ejemplo, hay 5 o 6 profesionales y también, digamos, personal administrativo, que son los que informan los positivos ambulatorios, ¿sí? Después hay otro grupo que son, digamos, de tareas de soporte en áreas como el servicio de emergencia, en el área administrativa, y así, digamos, todo este 5% de personal licenciado está distribuido en diferentes áreas dando soporte desde la casa, ¿sí? Así que nada, quería decir esta pequeña, digamos, reflexión y cómo nosotros, digamos, desde el ámbito público, del hospital de Escobar, pudimos implementar, por decirlo de alguna manera, el teletrabajo en este grupo de riesgo. Y después estoy totalmente de acuerdo con lo que comentó recién el doctor Nefa, ¿sí? Que de paso, bueno, aprovecho para saludarlo, que digamos para nosotros en la medicina laboral, en la salud ocupacional, la seguridad y higiene, seguridad y higiene es
digamos, una persona de referencia y bueno, y básicamente esa era mi opinión, Claudio. Muchas gracias, Maximiliano. Yo quería decir algo, bueno, gracias doctor, un gusto de conocerlo. Y lo que quería decir es que llegó para quedarse. Yo creo que vamos a llegar a un sistema más bien mixto. Es decir, que va a haber muchas cosas que se van a poder hacer teletrabajo, pero que no va a ser la totalidad. Pero digamos, es algo que permite, bueno, descongestionar el tránsito, evita las llegadas tarde, es decir, que digamos, los patrones están re contentos con el teletrabajo, porque no tienen el problema de llegadas tarde. Digamos, y esto, digamos, en la historia del capitalismo, digamos, el teletrabajo es un invento empresario. Digamos, no es una reivindicación de los trabajadores, es un invento empresario. Primero, para que la gente no llegue tarde, para que no haya mucho tránsito, digamos. Y la otra cosa es que permite, bueno, digamos, en el capitalismo, en este momento el capitalismo actual tiene una limitación muy grande, que es muy difícil aumentar la tasa de ganancia. Bueno, la lógica del capitalismo es esa. Y entonces, como no se puede aumentar la tasa de ganancia, lo que se busca es intensificar el trabajo y al mismo tiempo intensificar el trabajo y reducir los costos. Bueno, el teletrabajo sirve al capitalismo de una manera muy eficiente. Digamos, sirve de una manera pero muy eficiente. Primero lo que decían, las llegadas tarde, lo que fuera, el tiempo. La gente, el teletrabajo intensifica el trabajo. La gente trabaja más cuando teletrabajan. Trabajan más tiempo y no siempre hay horas extras. Primero. Y la otra cosa importante es que con el teletrabajo las empresas reducen sus costos fijos, básicamente, ¿no? Es decir, que ya no se necesitan edificios tan grandes, tantas oficinas, tanto espacio, lo que fuera. Y en Buenos Aires lo que está pasando es que, porque tengo un hijo que trabaja en Telefónica, ¿no? Y lo que está pasando es que las empresas están vendiendo o alquilando la mayor parte de los edificios, de alguna manera. Es decir, que el teletrabajo sirve al capitalismo. Digamos, digamos, le permite, bueno, reducir costos fijos, evitar el pago de horas extras, de alguna manera. Y la otra cosa importante es que individualiza el trabajo. Es decir, lo que el capitalismo no quiere es que los trabajadores estén juntos, que no haya solidaridad, que no se puedan defender. Y bueno, el teletrabajo permite individualizar el trabajo. Y eso reduce el margen de acción de los sindicatos. Los sindicatos están descolocados con el tema del teletrabajo. De modo que ustedes se dan cuenta que tiene ventajas el teletrabajo para el capitalismo. Y es impensable porque durante 5 siglos lo que quisieron hacer las empresas es tener los trabajadores bajo su vista, tenerlos a la vista, vigilar, controlar, cosas por el estilo. Y ahora básicamente los mandan a su domicilio porque tienen todas esas ventajas. De modo que yo pienso que hay que ser lúcido con esto que está pasando y no pensar que se va a volver a la situación anterior. No. Aún, digamos, si no hubiera habido la pandemia, es imposible volver a la situación anterior. De modo que va a haber un sistema más bien mixto, un sistema mixto. Es decir, que algunas actividades se van a poder hacer siempre teletrabajo y otras va a ser, digamos, algunos días. Es decir, que yo estaba escuchando que en alguna empresa son 2 días presenciales y 3 días a domicilio, de alguna manera. Y eso, digamos, era una especie de compartir el tema ese de la precariedad. ¿Por qué? Y bueno, porque la gente somos seres sociables. Y esto, el teletrabajo trata de individualizar a los trabajadores, separarlos del colectivo. Bueno, y eso hace daño, de modo que a la gente, al final, todos quisieran volver a ver a sus compañeros, tomar un cafecito a la salida del lugar de trabajo.
y le falta ese contacto humano. Y la otra cosa es que la pantalla da una imagen irreal de la realidad. Porque nosotros tenemos tres dimensiones. Julio. Tenemos tres dimensiones y ahí en la pantalla aparecen solamente dos. De modo que es una relación, estamos haciendo una visión de la realidad totalmente parcial. Bueno, es todo lo que quería decirle. Gracias, Julio. Mire, gracias por alertarnos, ¿no? Porque todo esto que usted comenta lo hablamos en los pasillos, cuando nos cruzamos en los pasillos o por correo, ¿no? Pero bueno, vemos cómo evoluciona esto. Tenemos que apuntar también que esta ley fue promovida del sector sindical. Hay otro sector sindical que no está tan de acuerdo, pero bueno, veremos cómo evoluciona y gracias por alertarnos. Yo antes de pasar la palabra a Luciana, quería saludar al profesor Bastidas Delgado, que nos está haciendo de Caracas, y también a la doctora Andrea Del Bono, que espero que sea Andrea Del Bono, y no otra Andrea Del Bono, que sea un homónimo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Adelante, Luciana. Sí, ahí no sé si Lidia, que pusiste la mano, Lidia Suárez, que querías hablar, o simplemente la mano era para saludar. No sé si quería hacer una pregunta, Lidia. ¿Qué tal? No, sobre todo para saludarlos y agradecer la participación. He participado últimamente de muchos Zooms y la verdad, generalmente dejo que los disertantes den la charla, la disfruto y nunca digo nada. Y últimamente me siento culpable. Pero ahora quería agradecerlos porque son unos genios, todos muy claros, y tocaron temas que a uno le afectan, ¿sí? Bueno, yo justamente soy del área de discapacidad, algunos me conocen, y del municipio, y justamente me toca mi burbuja 3 días de la semana. 2 días lo atiendo virtualmente acá en casa. Y la verdad, por suerte, ha ido desenvolviéndose todo este periodo de pandemia bien organizado. Hemos trabajado con el hospital, con el CEDIT, en conjunto, lo más posible digitalmente. Tenemos mucho material digitalizado y muchas aplicaciones, todo digital también, para orientar a la persona. Ahora, fuera de todo eso, como decía el doctor Julio, hay algo que es fundamental, que no se puede perder, es el contacto con la gente. No se puede cortar siquiera, no se puede cortar. Si tenemos que trabajar detrás de una pantalla, dentro de un cubículo, si quieren, de acrílico, pero hay que estar frente a la persona, porque justamente nosotros atendemos gente con cuestiones sociales, y esa persona no se puede relacionar con un teléfono, y a veces no tiene un teléfono tampoco. Entonces hay cuestiones que no podemos cortar. Hay utilidades de este teletrabajo que creo, como dicen, va a continuar, pero no se puede volver atrás. Y la participación política con el sindicato tampoco, entre compañeros, esas cosas no se pueden fracturar. Así que espero que sigan trabajando. Muchas gracias, Lidia. Gracias. Andrea, ¿vos querés justo decir algo ahí? Dale. Bueno, saludo a todos, gracias por el saludo de Claudio, saludos a Julio, a todos los compañeros. Bueno, muy interesante, disfruté mucho de la intervención. Suscribo un poco lo que señalaba Julio, y quería comentar un caso particular que últimamente me está volviendo a interesar, que es el caso de los call centers. Yo había dejado un poco ese tema sobre el que escribí en algún momento, y buena parte de los call centers de Argentina trasladaron la atención de los call centers al domicilio de los trabajadores. Ahora lentamente están volviendo, pero comparto esto que decían hoy de un sistema mixto, y estaba recientemente leyendo algunos colegas mexicanos que trabajan sobre el tema, y nada, llamar la atención sobre, aparte de todo lo que dijo Claudio y que dijo Julio, que hay procesos productivos que incluso implican una gran intensificación cuando se realizan desde el hogar, porque en el call center la problemática es mantener el flujo de trabajo como si fuera el flujo del call center, es decir, la atención permanente, en el contexto del hogar y de la vida doméstica.
O sea que me parece que se multiplica allí la intensificación y la transformación del proceso productivo, ¿no? Porque es una actividad que apunta a un flujo constante en el ámbito doméstico, que no es lo mismo que decir, bueno, estoy dando clases, se corta el Zoom, hablar con los alumnos, hacemos un mate, es fingir esa relación, y que no es fingirla, es mantenerla de flujo constante en la posición vacante, pero esta vez desde el hogar. Y esto se hizo en México, se hizo en Argentina, y se dio ese paso, ese plus de deslocalización de la actividad del call center al hogar, sobre la cual había previamente, ya estaban dadas las condiciones técnicas, claramente, ya existían, pero había mucho, lo que se señala aquí, mucho, ¿cómo se dice? Muchos cuidados. No se daba ese paso no porque no existieran los elementos técnicos, sino por todo esto que estamos comentando, la sociabilidad, los trabajadores, el burnout de los propios trabajadores. Así que nada, felicitarlos y sumar el caso que me está preocupando últimamente, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Sabés que, bueno, si digo que te leo desde chiquito, no me van a creer, pero te sigo. Yo me acuerdo cuando, disculpen que diga la década ganada, pero no me sale, en 2010 por ahí, vos habías empezado la investigación mucho antes, y una vez me tocó inspeccionar un call center, ¿no? Varios call centers. Pero uno realmente me dio vergüenza porque digo, pensar que es el primer trabajo de muchos jóvenes, ¿sí? Y bueno, era una cuestión de hacinamiento horrible. Y enfrente tenían uno de primera generación, o de última generación, ¿no? La misma empresa. Entonces, con estas cuestiones, yo me acuerdo que en el ministerio siempre hablábamos, cada vez que venía a tener una propuesta para el PROPET, tratamos de verificar que no sea esto de esta presunción tan temida de que quieren trasladar el call center a la casa. Entonces siempre veíamos que fuesen actividades administrativas que daban con la reversibilidad del puesto de trabajo, y bueno, después de todos estos años de experiencia, conseguimos que no se nos colara ningún call center a esta modalidad, que vemos que esta presunción, como vos comentás, después de la pandemia se dio. ¿Sí? Así que bueno, yo creo que es un tema muy interesante, todas estas cuestiones que están estudiando vos, Andrea, Julio, se viene el tema de los trabajos mediante las plataformas digitales, son temas interminables, pero bueno, están al alcance de todos. Yo siempre me paro acá en la plaza le quería también contar que soy vecino de Escobar, de hace un año, me paro frente a la plaza del Campito y veo la cantidad de repartidores que hay, y siempre pienso, digo, a ver, Julio, Andrea, ¿qué encuesta harían para preguntarle a esta gente? ¿No? Y saber, uno ya lo ve que lo están pasando muy mal, pero bueno, son estas autorrevoluciones del capital. Bueno, gracias por todo, Luciana. ¿Estás ahí, Luciana? Quería decirles algo. Bueno, primero un gusto de verla, Andrea, siempre tan bonita ahí a través de la pantalla. Y, digamos, quería decirle que otra cosa que me llama a mí la atención es esta transformación del capitalismo, que finalmente ha hecho que el trabajador ofrezca su propia casa para trabajar. Para ustedes, no sé si han pensado estas cosas, pero en la historia del capitalismo, digamos, el trabajador ofrece su fuerza de trabajo, es explotado, que esto, que lo otro, bueno, pero lo hacía en la fábrica. Bueno, ahora es explotado en su propio domicilio y, digamos, le da acceso a la intimidad de alguna manera. Bueno, es algo maravilloso ver cómo el capitalismo logra penetrar hasta en el domicilio de la gente. Y en el caso de Argentina y los teletrabajadores, bueno, cuando las familias de clase media o clase obrera, no todas tienen, bueno, salvo los viejos que se le van los hijos, se le casan, pero no siempre tienen una habitación para trabajar. No siempre tienen una habitación, de modo que la mayor parte de la gente están trabajando, están los chicos dando vueltas, hay ruido, y básicamente es muy difícil concentrarse
Y bueno, el trabajo de cuidado es un martirio, que digamos, no es es terrible eso. De modo que, digamos, cuando la gente no tiene en su domicilio un espacio, digamos, con un poco de insonorización y donde puede quedar un poco al abrigo de todo ese circuito, es una situación tensa. Y hay conflictos. Hay conflictos terribles, de vuelta como en una fábrica, cuando trabajan por turnos. Hay familias que se organizaron por turno para usar la computadora. Hay algunos que tienen que levantarse a las 5 de la mañana, después vienen los chicos para hacer el Zoom de la escuela. Bueno, ustedes se dan cuenta esto del teletrabajo, cómo ha complicado la vida de mucha gente, y hay peleas. Y hay peleas, porque es la pelea por el espacio, es la pelea por la computadora, que se callen porque estamos trabajando. De modo que hay muchos detalles de esto que cuando se hace una ley, por más que sea un sindicalista, no siempre piensa en todos estos detalles, ¿no? Muchas gracias, Julio. Bueno, Luciana, muchas gracias. No sé si... Sí, a Luciana, vos. si querés. La verdad es un placer, y de hecho, primero pido disculpas porque estuvieron muchos esperando, seguramente por ese error que yo cometí. Muchos que intentaron entrar a la charla no pudieron hacerlo y desistieron. Creo que esto también tiene que ver, y lo llamo porque la normativa también habla de capacitación, y esto es que yo justamente hoy a la mañana estuve viendo cómo iniciar un video para poder conectar a Facebook, y bueno, entre eso que estaba haciendo todo eso, terminé bloqueando la charla y muchos quisieron entrar y no pudieron, pero bueno, eso es parte de la capacitación, que en este tipo de tareas, las actividades que son teletrabajables y cuáles no, también esta parte de la capacitación que es necesaria, ¿no? Así que, bueno, y demás, estoy de acuerdo con el tema de que sea hoy el trabajo existe, ya llegó, en pandemia es necesario, pero bueno, que se pueda dar un mix entre las dos. Siendo mamá, siendo mujer, no quiero decir que en todos los casos uno se tenga que analizar porque tenga hijos, porque puede ser tengo hijos, tengo personas a cargo, tengo a mis papás para ayudar, o sea, todos tenemos algunas actividades en el medio que en el día a día van pasando, entonces a veces es cumplir con una tarea, tener una responsabilidad, más los que estamos en el Estado, que es una responsabilidad, es una vocación, esto de decir a veces no tener horario porque es una vocación, pero bueno, en el medio nos van pasando cosas, y entonces poderlas cumplir con gusto, poderlas hacer la convocación, pero bueno, poderlas hacer en los momentos también que podemos, y el teletrabajo a veces eso nos lo permite. Así que nada, mientras podamos ir regulando para ir acompañando lo que se va dando en el día a día, mucho mejor. Así que contar con personas como ustedes, Claudio, fue un honor tenerte hoy en esta charla, y esperamos que pronto, en lo inmediato, podamos organizar otra charla con los temas que vos solés abordar, así que va a ser más que un placer. Y agradecerles a la audiencia, por supuesto, presente, y los que nos hayan seguido también por el Facebook. Así que bueno, buenas noches, también los que nos acompañan por fuera, que por ahí Oscar, que nos contactó desde Caracas, que no pudo escuchar bien la charla, pero bueno, después como se grabó y está también disponible en el Facebook, podamos compartírsela. Muchas gracias, Luciana. Bueno. Nos seguimos viendo. Dale, virtualmente. Gracias. Gracias. Chao, hasta pronto. Gracias. Buenas noches a todos. Saludos. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao, muchas gracias. Chao, hasta luego. Ahí voy dejando que se despida, porque si no les pongo y los hago a todos de una. Ahora los puedo volver a bloquear. No me muero. Te juro Chao, que gracias. me ocurrió eso y me quería morir. Muchas gracias, Luciana. A vos, después te contacto por privado, así podemos ver si podemos organizar en breve alguna otra charla, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno. Saludos a Silvia. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Acá se sumaron, mira, sobre